La primera parte del libro se dedica fundamentalmente a reunir toda la bibliografía existente sobre el contexto histórico previo a la independencia de Mazarrón, incluyendo además un análisis que compara el proceso con otros similares en la misma época, para poder demostrar lo particular y singular que fue el mazarronero. Fuerte y la iglesia de San Andrés. Mientras que el marqués de los Vélez mandó construir el castillo y fortaleza de los Vélez y la iglesia de San Antonio, que podemos ver en la diapositiva. La implicación de ambos marqueses en el proceso, sobre todo a nivel de impuestos. Son muchos los factores que se entrelazaron para dar como resultado un acontecimiento, la independencia de Mazarrón, que si bien no fue exclusivo en la... Sí, bien, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por asistir a la presentación del libro de María Ángeles, una tesis sobre Mazarrón. Y tengo que decir que hace unos meses antes de 2019, de final de 2019, vino a verme a la Concejalía de Cultura y me propuso la publicación de su tesis y evidentemente tuve que decir que sí, porque además es cierto que unos años antes, en el periodo 2011-2015, hicimos lo mismo con otra persona de Mazarrón, con el cronista oficial, y además teníamos la filosofía y tenemos la filosofía de que cualquier publicación que atañe al municipio, evidentemente tenemos que apoyarla. Y además en un periodo que abarca una etapa importante del municipio, justo antes de la independencia del 1 de agosto de 1572, de 1550, hasta después de la independencia, hasta 1590. Yo creo que es importante que sigamos aprendiendo del municipio a través de publicaciones como la de María Ángeles, y además muy buena publicación, la he ido leyendo a salto de mata porque no me da tiempo, evidentemente, por la premura de la llave de los libros a leerla entera, pero muy interesante, muy bien diseñada, y hay que darle la enhorabuena a ella y a los que le han dirigido la tesis porque realmente ha sido un trabajo magnífico. Hay una cosa importante que os tengo que decir también, que el libro va a beneficio de una asociación para niños con discapacidad, que es de Genes. Aquí en la entrada tenéis venta del mismo. Os ruego que colaboréis con ellos, es un bien que hay que hacer en estos momentos tan necesitados. Si ahora mismo no podéis, los puntos de venta van a ser en la Cafetería del Faro, en Restaurante Fiz, en el centro de día y en la biblioteca. Así que os pido por favor que colaboréis porque siempre viene bien una ayuda a este tipo de asociación. Hacemos un bien común, un bien social y encima nos culturizamos. Bien, yo poco más, le voy a pasar la palabra a Ana Belén Sánchez Picón, que va a decir unas palabras justo antes de la intervención de María Ángeles para explicar un poco la tesis del libro y la historia que nos cuenta en el libro. Así que, de nuevo, muchas gracias por venir y espero que disfruten con la velada. Muchas gracias. La villa de Almazarrón ofrece una serie de particularidades que permiten, no siempre sin presentar cierta problemática, insertar su estudio en el contexto de la política enajenadora que caracterizó el gobierno de Felipe II. Exenciones de lugares y venta de cargos, dos procesos llevados a cabo con la finalidad de paliar la grave situación por la que estaba atravesando la Hacienda Real y que tuvieron una serie de consecuencias político-sociales en aquellos territorios y sobre ciertas comunidades que quedaron incluidas en un nuevo marco institucional. Buenas noches a todos. Permitidme que mis primeras palabras sean de gratitud a todos los asistentes aquí esta noche que han querido compartir este momento conmigo, a mi familia y a mis amigos, algunos de los cuales vienen de Cartagena, de Murcia, de Águilas, de Lorca, incluso de Abanilla. Muchas gracias por estar aquí. A los vecinos y a las vecinas de Mazarrón, que quieren conocer un poquito más de nuestra historia, y a todo aquel cuyo interés por la historia le ha traído aquí esta noche. Gracias especialmente por venir a Juan Hernández Franco, director junto con Margaret Latchinger de la tesis doctoral que ha dado como resultado este libro, y a Francisco Precioso, miembro del tribunal que evaluó dicha tesis. Gracias también a Juanma Acosta por la maravillosa acuarela que dio origen a la portada de este libro, y gracias al Ayuntamiento de Mazarrón y su Concejalía de Cultura por haber apoyado y financiado este proyecto. Me gustaría destacar en este sentido
la puesta en valor de nuestro patrimonio y difusión de la historia de Mazarrón, llevado a cabo por la Concejalía de Cultura, con Ginés Campillo al frente y con personas tan válidas y dedicadas a ellos como Juan y Juliana, que me han facilitado todo lo necesario para poder compartir con vosotros esta noche el resultado de la investigación. Poder social y redes sociales, oligarquía, familia y parentescos en Mazarrón, 1550-1592, es un libro escrito por una mazarronera para los mazarroneros y para todos los que estén interesados en descubrir este pedacito de nuestra historia. Una historia llena de intrigas, intereses y luchas por el poder, resultado, como decía, de un largo proceso de investigación que se inició en 2013 y concluyó con la lectura de la tesis doctoral en 2019. Este libro incluye distintos núcleos de contenidos, los dos primeros que podríamos definir como de contextualización y revisión bibliográfica, con algún aporte innovador, y los dos últimos que componen el resultado genuino del proceso de investigación. En el marco del proceso investigador, la lectura del libro de Mariano Guillén Riquelme, Un siglo en la historia de Mazarrón, del que además se muestran algunas de sus ilustraciones en esta presentación, puso el punto de mira sobre la más que posible intervención de los marqueses de Vélez y Villena en todo el proceso que culminó con la independencia del lugar de los alumbres. Teníamos, por tanto, que averiguar hasta qué punto y por qué los nobles estuvieron comprometidos, eso sí, en la sombra, con la independencia de nuestro municipio. La tarea se volvía más complicada al no existir documentación que mostrase de forma clara las intenciones de estos aristócratas, cosa lógica si tenemos en cuenta que su papel nunca dejó de estar en la sombra. Pero comencemos por el principio, antes de desvelar la trama. La primera parte del libro se dedica fundamentalmente a reunir toda la bibliografía existente sobre el contexto histórico previo a la independencia de Mazarrón, incluyendo además un análisis que compara el proceso con otros similares en la misma época, para poder demostrar lo particular y singular que fue el mazarronero. De este contexto, el estudio de la explotación minera es el aspecto que más han trabajado los historiadores, ya que el germen de Mazarrón lo encontramos en sus minas de alumbre. El alumbre es un sulfato doble de alúmina y potasa, utilizada desde la Edad Media para fijar los colores en las telas, entre otros usos. El constatar la existencia de alumbre en esta zona en un momento en el que la industria textil estaba en auge en Europa fue todo un descubrimiento, convirtiéndose las minas del sureste español, entre ellas las de Mazarrón, en importantes exportadoras de este mineral, competidoras directamente con las minas romanas de Tolfa, que eran propiedad del papado. Por ello no es de extrañar que el sumo pontífice pretendiese el cierre de las minas castellanas en torno a 1513, para eliminar de este modo la competencia que significaba el alumbre mazarronero ya en el siglo XVI. Además, el asentamiento cada vez mayor de un número importante de personas y más estable da origen al núcleo de Mazarrón. A medida que esto iba ocurriendo, los marqueses fueron dejando sentir su influencia en el lugar, edificando fortalezas e iglesias desde donde imponer su poder y controlar sus intereses. El marqués de Villena mandó construir una casa fuerte y la iglesia de San Andrés, mientras que el marqués de los Vélez mandó construir el castillo fortaleza de los Vélez y la iglesia de San Antonio, que podemos ver en la diapositiva. La implicación de ambos marqueses en el proceso independentista lo observamos también en el apoyo que dieron a los vecinos, que serían la imagen visible de todo el proceso. Y esto se debía en gran medida al hecho de que les iba a resultar muy rentable controlar el nuevo concejo, el nuevo ayuntamiento, a través de individuos vinculados a ellos y que tomarían decisiones que les serían muy beneficiosas, sobre todo a nivel de impuestos. Son muchos los factores que se entrelazaron para dar como resultado un acontecimiento, la independencia de Mazarrón, que si bien no fue exclusivo en la segunda mitad del siglo XVI, sí estuvo caracterizado por una serie de particularidades que sobresalen de lo común para la época. Y la primera de estas particularidades, que otorga al proceso segregacionista en el lugar de los alumbres un carácter propio y singular, es la participación precisamente de los marqueses de Vélez y Villena en el desarrollo de los acontecimientos.
Una participación, como decía, en la sombra, pero que determinados hechos ponen de manifiesto. Y una participación que, sin duda, favoreció los intereses de los propios aristócratas y los de un grupo de vecinos deseosos de formar parte del grupo de poder que habría de regir el destino de la nueva villa. Fue por ello necesaria, desde el inicio del proceso, la estrecha colaboración entre ambas partes. Una de las partes, la constituida por los vecinos de Almazarrón, que solicitarían más tarde el privilegio de villazgo a Felipe II, comienza a tener un gran protagonismo tras la reunión clandestina celebrada el 2 de febrero de 1541 en la despensa del Marqués de Villena. Los allí reunidos eligen ante testigos a Diego de Caravaca, Juan de Vivancos y Alonso García de Vera como representantes de los intereses de las casas de alumbres de Almazarrón, pues ya por aquel entonces y ante los continuos conflictos de intereses entre los grupos de poder lorquinos y los vecinos de los alumbres, los futuros mazarroneros querían gobernarse a sí mismos, sin intereses que fueran en contra, sin interferencias que fueran en contra de sus intereses. Comienza de este modo a configurarse una liga de vecinos que pudiera ser considerada como un gobierno también en la sombra, con el beneplácito al menos del Marqués de Villena. Al frente del mismo, dos personalidades que van a determinar el futuro del lugar de los alumbres de Almazarrón: Alonso García de Vera y Andrés de Sepúlveda. Este último llegado al término de Almazarrón allá por los años 40 del siglo XVI para trabajar en la hacienda del Marqués de Vélez en tareas relativas a la defensa de la costa. Finalmente, tras las averiguaciones pertinentes para determinar si el lugar debía o no separarse de Lorca, llevadas a cabo por Ambrosio Rótulo en 1564, y conseguida la resolución favorable a la independencia, tuvo lugar el 22 de febrero de 1565 la celebración del primer concejo de Almazarrón, cuyos miembros, como no podía ser de otra manera, fueron aquellos que desde un principio lucharon por conseguir la independencia y en algunos casos estaban vinculados con uno u otro marqués. Andrés de Sepúlveda y Juan de Albacete fueron los primeros alcaldes ordinarios de la villa y formaban parte también de este primer grupo de poder Juan Vivancos, Pedro Sánchez o Juan de Zamora, entre otros. Sin embargo, el privilegio de villazgo no llegaría a Mazarrón hasta 1572, año en que finalmente se satisfizo el importe que había supuesto la compra de la jurisdicción, que ascendía a 4.311.000 maravedíes, a razón de 9.000 maravedíes por vecino, una cantidad bastante importante para la época. Sería Pedro Curado quien finalmente trajera el tan ansiado privilegio de villazgo a la nueva villa de Almazarrón. Mientras tanto, la influencia de los aristócratas en el concejo mazarronero fue tan evidente que hasta el propio Felipe II tuvo que poner freno a las aspiraciones políticas de los marqueses en el término de Almazarrón. El resultado de todo esto es un complejo sistema en el que se superponen los distintos poderes fácticos que operan en el territorio. Mazarrón es, por aquel entonces, un territorio de realengo que pertenece a la monarquía, donde la propiedad minera se constituye en un derecho señorial, ha sido cedida a los marqueses, si bien ambos, la concesión del privilegio de villazgo y la donación de los derechos de explotación minera, representan la potestad real ejercida desde el poder supranacional de la monarquía católica. Desde un principio, el comportamiento de los aristócratas distó mucho de ofrecer similitudes en sus relaciones con los miembros del consistorio, o al menos en lo que se refiere en su forma de intervenir en la política municipal. La tendencia del marqués de Vélez se inclinó más hacia la prudencia, cuando se trataba sobre todo de mostrar sus intenciones reales en la villa. No lo fue tanto el de Villena, cuyo propósito se manifestó descaradamente desde los primeros instantes en que el término mazarronero comienza su andadura independiente. El aristócrata tuvo una oportunidad única de introducir personas de su clientela y confianza en el concejo mazarronero, ante la posibilidad de comprar regimientos, que son cargos concejiles, para sus criados. Previamente ya se habían configurado los primeros bandos en el ayuntamiento de Almazarrón, entre 1565 y 1573, cuando aún el sistema se basaba en la elección y no en la compra de estos oficios. Los primeros bandos se perfilaron en torno a dos tendencias fundamentales: aquellos que estaban a favor de que personas vinculadas a los marqueses ocupasen los oficios concejiles y aquellos que, por distintos motivos, no lo estaban. Las diferencias entre estos bandos
se expresan claramente ya en el tercer concejo de la villa, a través de una propuesta del regidor García de Paredes, que deja clara la intención de los nobles. Dice García de Paredes que mediante un sistema de elección por suertes, los marqueses tendrían menos opciones de comprar votos y conseguir la representación a través de la ocupación de oficios por miembros de su clientela. Con la llegada de las primeras noticias acerca de la venta de cargos, que permitían a determinadas familias asegurarse un puesto en el concejo, en ese nuevo ayuntamiento, las posiciones estuvieron, si cabe, aún más encontradas. Ya no solo estaba en juego la entrada en la política municipal de individuos con una mayor o menor vinculación con los marqueses. La situación ahora requería de un esfuerzo considerable por parte de aquellas familias que en un principio se estaban viendo beneficiadas por el sistema de elección de cargos y que ahora iban a quedar en un segundo plano con la venta de oficios si no podían hacerse con alguno de ellos. Sin embargo, nada se pudo hacer ante las necesidades de dinero de la monarquía, por lo que finalmente 6 oficios de regidores fueron puestos a la venta. De ellos, 3 serían comprados por particulares, tendentes a posicionarse del lado del bando realista, siendo uno de ellos Alonso García de Vera, férreo opositor de la entrada de personas ligadas a los aristócratas en el consistorio. Alineado con dicha preferencia, encontramos también a Ginés Pérez de Burgos, que mostró su desacuerdo, llegando a exponer la verdadera intención escondida tras la sombra, aliviar al marqués de Villena del pago de la alcabala, que es un impuesto que gravaba la compraventa de productos. A pesar de todos los intentos realizados desde el Cabildo mazarronero, los restantes 3 regimientos fueron adquiridos por el marqués, gracias a los vínculos que mantenía en la corte para 3 de sus más fieles criados, Francisco de Osa, Gonzalo Fernández de Cáceres y Ginés Monfil. Este aparente equilibrio de fuerzas en el concejo de Almazarrón pronto se vería dañado con la llegada de Juan Felices Duque, destacado miembro de la élite lorquina, y sus consortes, quienes iban a constituir un bando alineado a los intereses de los marqueses que marcaría desde entonces las directrices de la política municipal mazarronera. Su llegada está relacionada con el aumento del número de regimientos y otros oficios en la villa, pues junto a los 6 oficios de regidores iniciales se venden ahora los cargos de alférez mayor y regidor conjuntamente, que ostentará desde entonces Juan Felices, aunque pronto tendrá que transmitir el oficio de regidor, dada la incompatibilidad de reunir en su persona ambos cargos, porque había sido expedientado en Lorca por una serie de irregularidades en el desempeño de sus funciones. Con ello había sido condenado a la pérdida de dicho oficio de regidor. Otro cargo fue el de depositario general y regidor, que de nuevo se irá a manos de un lorquino, en este caso Luis de Guevara, y 2 cargos de fieles ejecutores, uno de los cuales ocupará en un principio Bartolomé de Meca, si bien ha sido posible determinar su evolución en el tiempo. Desde este momento, finales de la década de los 70 del siglo XVI, se observa en el concejo mazarronero una intensa transmisión interna de los oficios perpetuos, oficios que habían sido comprados previamente, pero no solo por línea directa, entre padres e hijos, lo que tan solo representa el 15% del total de las transmisiones, siendo mucho mayor en otros concejos castellanos de la época. Más bien, en este caso, son las redes clientelares las que mueven los cargos entre aquellos individuos vinculados de algún modo por estas formas de conexión. Todos estos vínculos que comienzan a establecerse y a consolidarse entre los miembros del grupo oligárquico local ponen de manifiesto tanto la incorporación de determinadas familias al estamento de la oligarquía, a través del desempeño de un cargo que les reportará honores, privilegios y reconocimientos, como la configuración de una red de relaciones que vincule a la familia con las más altas esferas de poder político, económico y social. En este proceso de creación del concejo de Mazarrón se fue produciendo un progresivo desarrollo tendente a la patrimonialización y oligarquización del mismo, siendo las líneas políticas más que las estrictamente familiares las protagonistas de esta transformación. Este es otro de los aspectos más novedosos que se incluyen en el libro y que le confiere a Mazarrón un carácter particular y singular, situándolo como referente de estudios que partan de estas premisas. En el concejo de Almazarrón, las propias características del lugar determinan que los lazos que unen a los individuos que componen el grupo oligárquico
no estén determinados por la sangre, sino por las redes clientelares que operan en el municipio y que pasan, en la mayoría de los casos, por los marqueses de Vélez y Villena. De este modo, el parentesco de sangre no sería creador del parentesco político. Bien fuese mediante el desempeño del oficio de regidor o escribano, junto con otros cargos que también tuvieron su protagonismo en el consistorio, las familias que se consolidaron dentro del grupo oligárquico del concejo fueron aquellas que bien estaban estrechamente relacionadas con alguno de los aristócratas o bien formaban parte de aquellos clanes antiguos de la villa que habían consolidado su posición social económica en el seno de la comunidad vecinal. Sin embargo, la tendencia general muestra la unión de ambas inclinaciones, configurando esta élite local aquellas familias que reunían, como es el caso de los González de Sepúlveda, prestigio en la comunidad y estrecha vinculación con el marqués de los Vélez en su caso. El clan Sepúlveda es un claro ejemplo del comportamiento social que muestra la élite local mazarronera, tendente al mantenimiento de unas estrategias que le permiten consolidar su posición política, económica y social. En efecto, los matrimonios de los distintos miembros de este linaje tienen como finalidad la vinculación con influyentes y poderosos estirpes del reino de Murcia, como por ejemplo los Albaladejo de Cartagena. Es, por tanto, tendencia de la oligarquía mazarronera buscar uniones ventajosas para las familias de los contrayentes. Este proceso de ascenso social de la familia Sepúlveda culmina cuando Antonio consigue una hidalguía que le proporciona mayor reputación y consideración social al entrar a formar parte del estamento nobiliario. Tenemos constatadas 6 hidalguías en Mazarrón en la segunda mitad del siglo XVI. Siguiendo con los matrimonios, podemos decir entonces que un rasgo del comportamiento social de los miembros de la oligarquía local mazarronera en el siglo XVI, junto con la pretensión de pertenecer al estamento nobiliario, sería la tendencia a emparentar con familias destacadas de los vecinos concejos de Cartagena, Lorca y Murcia, buscando también la vinculación con los marqueses o con sus representantes en el municipio, que eran los gobernadores de sus haciendas en Mazarrón. Un ejemplo lo encontramos en las estrategias seguidas por el patriarca de la familia Osa, sirviente del marqués de Villena, que ponen de manifiesto todas estas cuestiones. Los hijos de Francisco de Osa contraen matrimonios con miembros de las familias Felices, de Lorca, Garri, en Cartagena, y Zamora, en Mazarrón. Muchos de los miembros de la oligarquía local, para alcanzar la cúspide de la pirámide social mazarronera, establecieron nexos de unión con los gobernadores de las haciendas de los nobles, por ejemplo, con Diego de Verástegui. La forma en que se afianzaron estos vínculos fue a través de la práctica del padrinazgo, siendo padrino o madrina de bautismo, por lo que en muchas ocasiones encontramos cómo los gobernadores de uno u otro marqués y sus esposas establecen estos lazos espirituales con miembros de la élite mazarronera. Para concluir, volveré a poner en valor la singularidad de Mazarrón en este contexto global, donde las enajenaciones de lugares constituyen la tónica más o menos general de la monarquía, junto con la venta de cargos y los servicios para obtener recursos económicos. Esta singularidad viene marcada por la extracción y comercialización de la lumbre, verdadero motor económico del municipio, impulsor de un genuino precapitalismo, pero también viene marcada por las figuras de los marqueses de Vélez y Villena y su intervencionismo en los asuntos de la política municipal de Almazarrón. Ambos hechos son el rasgo distintivo de un proceso singular que marcó la creación de un nuevo concejo, de un nuevo municipio, cohesionado más por los lazos clientelares que por los comunes vínculos consanguíneos o de sangre. La osadía del marqués de Villena llegó a tal extremo y fue tan descarada que tanto el noble como aquellos miembros de su clientela que formaban parte del grupo oligárquico local fueron frenados en sus intenciones por intervención real, a través del juicio de residencia efectuado a los miembros del consistorio en 1581, quedando patente de nuevo cómo se estableció un señorío encubierto desde el momento de la independencia, convirtiéndose el municipio mazarronero en espacio idóneo para que una serie de individuos, por ejemplo, Felices Duque, incrementasen sus patrimonios
mediante el uso indebido de los bienes concejiles y los negocios fraudulentos con el gobernador de Villena. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y ya solo me queda decir que quien esté interesado o interesada podrá adquirir un ejemplar del libro que acabamos de presentar en el stand de la Asociación de Genes que ha montado para tal fin. Esta asociación es una asociación que se dedica al estudio de las enfermedades raras y al mismo tiempo estaré encantada de firmar este libro a quien así lo quiera. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia y por la atención prestada. Buenas noches.